la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, primera a los tesalonicenses 5, 16 al 18, un pasaje que conocemos muchos hermanos y inclusive hasta lo cantamos en algún corito por ahí, pero quiero, hermanos, que tomemos de ahí algunas cosas. Primero a los tesalonicenses 5, 16 al 18, dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dentro, hermanos, de las exhortaciones finales que Pablo da a la iglesia de Tesalónica en esta primera carta, dentro de esas exhortaciones, hermanos, en las que da algunas instrucciones muy personales, hermanos, a la iglesia, diciéndoles algunas cosas que ellos deberían hacer, resaltan estos 3 versículos, hermanos, estos 3, que son muy cortitos, fáciles de aprender inclusive, pero que están llenos de mucho contenido respecto a las cosas que debemos siempre mantener en nuestra vida cristiana. Hay 3 cosas, hermanos, que debemos mantener siempre en nuestra vida cristiana, y esas son estas 3 que menciona Pablo aquí. Debemos mantener siempre el gozo, debemos de mantener siempre la oración y debemos de mantener siempre el agradecimiento. De hecho, son 3 cosas, hermanos, que deben distinguir la vida de cada cristiano. No es posible entender la vida de un cristiano sin gozo. Tampoco es posible entender la vida de un cristiano sin oración. Y tampoco, y mucho menos, es posible entender la vida de un cristiano sin agradecimiento. Son 3 cosas que deben distinguirnos. Por eso, en esta ocasión, hablaremos de 3 cosas que debemos mantener siempre. 3 cosas que debemos mantener siempre, naturalmente, hermanos, en nuestra vida cristiana. Así que Pablo primeramente dice en el verso 16 la primera cosa. Dice en el 16: estén siempre gozosos. Siempre gozosos. Hermanos, la iglesia debe de ser siempre una iglesia gozosa. ¿Significa esto que no va a haber problemas o tribulaciones? No, no significa eso. Las tribulaciones, los problemas y las dificultades siempre serán parte de la vida en la iglesia. Pero cuando decimos que el gozo se debe de mantener siempre en la iglesia, nos referimos, hermanos, en que a pesar de las tribulaciones o problemas, la iglesia siempre tiene que estar gozosa. Déjeme decirle, hermano, que los cristianos en el primer siglo eran conocidos precisamente por el gozo que ellos tenían. En Hechos capítulo 2 y verso 46, la Biblia habla, hermanos, acerca de el gozo tremendo que había en aquellos primeros 3,000 y que paulatinamente se fueron haciendo más, hermanos, allí en Jerusalén, por causa, hermanos, de que ahora eran cristianos. En el 246, encontramos que ellos perseveraban unánimes, dice, cada día en el templo, fíjense en esto, y partían el pan en las casas, y comían juntos, y dice que lo hacían con alegría y con sencillez de corazón. ¿Cuál fue, hermano, la razón por la cual todos ellos experimentaron este cambio tremendo en sus vidas, que se reflejaba a través de este gozo? Hermanos, precisamente el que ahora tenían una relación perfecta con Dios por medio de Cristo. Ellos habían entendido lo que Pedro les había dicho, que se arrepintieran de sus pecados. Ellos habían sido compungidos en su corazón por la predicación de Pedro en el verso 37. Habían sido compungidos en su corazón porque en los versículos anteriores Pedro les predicó acerca de Jesús como el Mesías. Ellos entendieron que a ese Jesús, al que ellos habían crucificado, Dios lo había hecho Señor y Cristo, según Hechos 2:36. Así que en el 37, ellos se compungieron de corazón, se entristecieron al saber que ellos eran los culpables de la muerte de Jesús.
Pero Pedro les dijo que había esperanza para ellos en el verso 38. Ellos preguntaron, ¿qué hacemos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que dentro de todos aquellos que habían escuchado las palabras de Pedro, que además con muchas otras palabras les exhortaba y les decía, sean salvos de esta perversa generación, 3,000 hermanos obedecieron lo que Pedro dijo y fueron añadidos, dice, como 3,000 personas aquel día. Bueno, ellos ahora eran salvos, ellos ahora habían recibido el perdón de sus pecados, ellos ahora volvían a tener una relación perfecta con Dios. Bueno, no había razón para estar triste, no había motivo para estar, hermanos, con lágrimas, no había algo que pudieran ellos estar enfrentando que, hermanos, pudiera opacar el gozo que tenían ahora por ser parte del pueblo de Dios. Por eso dice aquí, hermanos, en el verso que leímos, que ellos perseveraban. Es decir, no era algo que hacían de vez en cuando, sino era algo que estaban haciendo continuamente, perseveraban. Luego dice que lo hacían unánimes. Ese gozo, hermanos, los llevaba a estar juntos, a tener el deseo, hermanos, de tener una unidad entre ellos. Y luego lo hacían, dice, cada día. No solamente de vez en cuando. Imagínense, les he dicho antes esto, imagínense que de repente nosotros dijéramos aquí, los varones, hermanos, pusiéramos de acuerdo y dijéramos, nos vamos a reunir todos los días. ¿Cuántos de ustedes tuvieran gozo? ¿Cuántos de nosotros estaríamos bien contentos por ello? Porque ya no solamente me voy a reunir 3 días a la semana, me voy a reunir 7 días a la semana. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estaríamos gozosos? Bueno, los hermanos, era tanto su gozo por ser cristianos, que, hermanos, se reunían cada día en el templo. Ahora, dice además esto, que partían también el pan en las casas. No solamente, hermanos, el gozo los hacía reunirse cada día, sino que además los hacía tener el deseo de estar juntos y comer juntos. No era el punto aquí, hermanos, que ellos iban a la casa buscando qué comer. No, el punto aquí es que ellos iban a las casas a comer juntos porque tenían deseos de estar juntos unos con otros. Había una unanimidad, una unidad entre ellos que los hacía experimentar ese gozo. Y hermanos, y es que no hay nada que llene más de gozo a la familia de Dios que estar juntos como familia. Por eso, hermano, los convivios se hacen en la iglesia del Señor en nuestros días. Porque, hermanos, por nuestros trabajos, nuestras obligaciones, es muy difícil tener a veces la oportunidad de estar juntos todos durante la semana. Pero hacemos un día especial como lo es hoy para tener un convivio. Pero el punto no es ver quién trajo la mejor comida. El punto no es ver que a mí me tocaron frijoles y a mí me tocó arroz y al otro le tocó carne. El punto, hermanos, es más que la comida, el estar juntos y poder manifestar un gozo por estar juntos unos con otros. Yo le invito a que el día de hoy no tome su plato y se siente aparte a comer con los suyos. Tome su plato y siéntese con un hermano o con una hermana, con ese hermano con el que nunca platica, con esa hermana a la que poca oportunidad tiene de ver, y platique con él, platique con ella, para que pueda ver, hermanos, esa comunión y ese gozo de estar juntos unos con otros. Bueno, Pablo dice, gozaos siempre, estad siempre gozosos. Bueno, la iglesia del primer siglo así era, se distinguía por eso, porque siempre, hermanos, mantenían ese gozo. La última parte del verso dice, y comían con alegría y con sencillez de corazón. Hermanos, no es posible encontrar un mejor nivel de gozo que en la iglesia del Señor. Porque en la iglesia del Señor, hermano, estamos aquellos que somos humildes o que debemos de ser humildes de nuestro corazón. La gente en el mundo, hermanos, de parte entre ellos, están juntos y manifiestan también un gozo. Pero ese gozo, hermano, está lleno de sociedad, está lleno de platicar de las cosas que tengo y de los que los demás no tienen, de los viajes que he hecho, de la casa que tengo, de los carros que ahora tengo, de las cosas fabulosas y económicas
económicas especialmente, hermanos, en las que la gente quiere sobresalir y sentirse mejor que los demás porque tiene todo eso. Pero en el cristianismo no hay eso. En la iglesia del Señor compartimos juntos con alegría, y note esto, con sencillez de corazón. Nadie está aquí pensando en que es más que el otro. Nadie debe estar aquí pensando en que tiene más que otro, sino juntos como hermanos, miembros de una misma familia, miembros del mismo cuerpo que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia que Él ganó y compró con su propia sangre. La iglesia a la que ahora pertenecemos, no por nuestros méritos, sino por la sangre preciosa de Cristo que derramó en la cruz por nosotros. Bueno, hermanos, el gozo lo debemos tener siempre. La iglesia de Jerusalén lo tenía y tenía todas estas características. Pero es que le digo algo más. No solamente la iglesia en Jerusalén manifestaba este gozo. Fíjese también, hermano, cuando Felipe fue a la ciudad de Samaria en el capítulo 8 y allí les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que Felipe decía, oyendo y viendo las señales que hacía, dice Hechos capítulo 8 y verso 6. Porque muchos, dice el verso 7, de los que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que, ¿qué pasaba? Había gran tristeza en aquella ciudad. Todos estaban quejándose en aquella ciudad porque Felipe les había llevado el evangelio. No, no dice así, sino que dice que había gran gozo. Había gran gozo en aquella ciudad. ¿Cuál gozo? El gozo, hermanos, de estar escuchando el evangelio, especialmente en este particular tiempo, hermanos, cuando era posible tener dones milagrosos. Felipe era uno de ellos que podía hacer milagros. Así que venían todas aquellas personas que estaban enfermos, todos aquellos que estaban poseídos por espíritus inmundos, todos estos venían, aquellos que estaban paralíticos y cojos, venían a Felipe, y Felipe, con el poder del Espíritu Santo que tenía, porque los apóstoles le habían impuesto las manos, entonces sanaba a todos estos. La salud física que proveía el evangelio les causaba gran gozo. Pero fíjese en esto, no era solamente el hecho de haber sido sanados físicamente lo que produjo gozo en ellos, sino también la salvación de su alma provista por medio del evangelio. Porque debemos entender una cosa, que cuando los apóstoles o los que tenían dones milagrosos iban predicando el evangelio e iban haciendo milagros, hacer el milagro no era lo principal, no era lo más importante era la predicación de la palabra. No fueron, hermanos, no eran los milagros primero, sino que primero era la predicación de la palabra y luego el milagro, para que los milagros confirmaran la palabra que se iba predicando. Ese era el orden, y así, hermanos, era como las personas recibían el evangelio. Así que una persona no recibía solamente el beneficio material o físico por ser sanado, sino más bien recibía primero el beneficio espiritual del evangelio. ¿Recuerda usted cuando aquellos 4 hombres llevaban cargando al paralítico en Marcos capítulo 2, que llegaron a la casa donde Jesús estaba predicando y estaba tan llena la casa que no había manera de entrar con el hombre y ponerlo a los pies del maestro? Estos hombres hicieron un hoyo en el techo y por ahí bajaron al paralítico a la presencia del Señor. El Señor, cuando vio a aquel paralítico, dice la Escritura que Jesús, al ver la fe de ellos, dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Primero lo espiritual y después, hermanos, el Señor le sanó. En ese orden fue. Hermanos, cuando aquel hombre estaba ahí pidiendo limosna, hermanos, en el templo de la Hermosa, bueno, Pedro y Juan fueron ahí, y este hombre quería que le ayudaran económicamente, pero Pedro y Juan dijeron: no tenemos oro ni tenemos plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Ahí, hermanos, él fue sanado primero, pero fue sanado primero, hermanos, con el propósito de demostrarle a todos aquellos que estaban ahí en el templo, a todos aquellos que conocían a este hombre que diariamente pedía limosna en el templo llamada la Hermosa, en la puerta del templo llamada la Hermosa,
que, hermanos, que ellos lo que estaban predicando era el Evangelio de Cristo. Así que cuando Pedro tuvo la oportunidad de hablarle a todos aquellos que estaban ahí, después de haber sanado el paralítico, hermanos, Pedro les predicó el Evangelio, porque el milagro ya había sido hecho antes, pero con el propósito de que ellos creyeran que Jesús era el Cristo. Lo espiritual era lo fundamental, no lo físico. Hoy usted escucha a los grupos religiosos, hermanos, y hacen más énfasis, hermanos, en la salud física, más que la salud espiritual de las personas. Pero la Biblia es al revés. Bueno, hermanos, la iglesia en Samaria, las personas de Samaria, tenían gran gozo porque habían recibido el Evangelio de Cristo. No solamente ellos, también recuerde aquí mismo también en el capítulo 8 al etíope eunuco. El etíope eunuco después, hermanos, de que a Felipe le dijo, que tenía que si él creía, él podía ser bautizado, y después de que él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. En el verso 39 dice que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, pero note esto, y el eunuco no le vio más. ¿Y qué hizo? Y se fue bien triste porque ahora era cristiano. No, dice, y siguió gozoso su camino. Hermanos, la iglesia del Señor debe ser siempre un grupo donde los miembros están gozosos, donde los miembros están contentos. No piense usted en la iglesia como un grupo de personas que tienen que estar con caras tristes y rostros, hermanos, ahí todos apesadumbrados. No es así. Realmente, hermanos, la iglesia debe de mantenerse siempre en gozo, en alegría. Hay muchas cosas, hermanos, por las cuales nosotros podemos estar siempre contentos y gozosos. Ahora, déjenme le digo algo. Cuando la vida está yendo bien, es realmente muy fácil mantener ese gozo. El problema es, hermanos, cuando las cosas van mal. Muchos de nosotros perdemos el gozo. Pero, hermanos, realmente Pablo dice, estén siempre gozosos. Y eso incluye los momentos de dificultad. Cuando Pablo escribió a los filipenses, hermanos, en el capítulo 4, Pablo habló allí, hermanos, específicamente sobre que ellos deberían de estar gozosos siempre también. Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Pablo tenía gozo y él quería que los hermanos de Filipos también tuvieran ese mismo gozo. La cuestión lógica aquí es pensar que Pablo tenía mucho gozo porque él realmente le estaba yendo bien. Pero cuando conocemos la historia, hermanos, de la carta a los filipenses, hermanos, nos damos cuenta que esta carta fue hecha desde la cárcel. Pablo estaba en la cárcel cuando escribió esta carta. ¿Usted cree que una persona que está en la cárcel está contenta por estar ahí? Definitivamente que no. Pero Pablo, aún en medio de estar en la prisión, él estaba gozoso. Pablo dijo, hermanos, que ellos deberían regocijarse en el Señor siempre. 4:4. Otra vez digo, regocijaos. Estos parecerían ser palabras de alguien que está exento de problemas, pero no, eran palabras de alguien que estaba en medio de los problemas. Pero ¿qué le hacía, hermano, mantener ese gozo, hermano? Bueno, no estaba haciendo otra cosa más que seguir el ejemplo de Cristo. Cristo, hermanos, con gozo fue a la cruz. Con gozo enfrentó la muerte, con gozo fue capaz de morir, hermano, por usted y por mí. Bueno, Pedro dice que debemos de seguir el ejemplo del Maestro. Hermanos, hay muchas cosas por las cuales nosotros debemos de estar gozosos. El gozo, hermanos, de que Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. El gozo de que Dios redimió nuestros pecados pagando con la sangre de su propio Hijo en la cruz. El gozo de que Dios nos adoptó como sus hijos, y antes no éramos pueblo y ahora somos pueblo. Antes no éramos parte de la familia de Dios y ahora somos parte de la familia de Dios. El gozo, hermanos, de haber recibido el perdón de nuestros pecados.
El gozo de que Dios se olvidó de nuestros pecados pasados. El gozo de que ahora estamos en luz. Y el gozo de saber de que porque caminamos en luz, como Él está en luz, y el gozo de saber que porque tenemos comunión unos con otros, entonces la sangre de Cristo nos sigue limpiando permanentemente de nuestros pecados. El gozo, hermanos, de ser bendecidos con tener una familia. El gozo de ser parte de la familia de Dios es lo más maravilloso, hermanos, que pueda haber. Entonces, ¿por qué, hermanos, vamos a vivir un cristianismo lleno de tristeza? La idea, hermanos, de que el cristianismo implica tristeza, hermanos, viene, con respeto lo digo para las personas que son católicos, viene del catolicismo, donde algunas personas pensaban que por el hecho de maltratar su cuerpo, entonces estaban más consagrados a Dios. Así que las personas, algunos hermanos se convertían en monjes, y algunas mujeres en monjas, y algunos no comían inclusive, porque ellos pensaban que por estar tristes y porque su rostro se hacía pálido y se les hacían ojeras, entonces eso significaba que estaban más consagrados a Dios. No, hermanos. Los cristianos realmente deberíamos de tener nuestra sonrisa a flor de labios, hermano, porque eso demuestra que estamos contentos y que estamos orgullosos de ser hijos de Dios. ¿Se fijan? Por eso Pablo dice, estén siempre gozosos. La segunda cosa que debemos de mantener siempre, hermano, es la oración. Pablo también dijo, oren sin cesar. No solamente el gozo distingue la vida de un cristiano, también la oración distingue la vida de un cristiano. Hermanos, nosotros debemos entender que la oración es el medio que tenemos para mantenernos en contacto con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? La oración que tú haces, el tiempo que tú dedicas para orar, eso habla de cómo está tu relación con Dios. Yo no puedo decir que tengo una relación con alguien si yo nunca le hablo a esa persona. Yo no puedo decir que tengo una relación con mi esposa si yo nunca le hablo a mi esposa. Es imposible. Hermano, la única manera que tenemos para hablar con Dios es la oración. No hay otra forma. No puedo tener una visión para que el Señor venga y se me aparezca y hable yo ahí con Él. No hay manera de eso en nuestros días. No puedo hacerlo a través de un sueño tampoco. No puedo hacerlo a través de ninguna otra forma que no sea la oración, Nayeli. Tú no vas a poder estar en contacto con Dios, Nayeli, si no oras. Mari, no puede estar en contacto con Dios si no ora. Hermanos, la oración por eso debe de estar siempre en nuestra vida, porque es la forma en la que podemos estar en contacto con nuestro Padre Celestial. La oración, además, hermanos, debe de estar siempre en nosotros, porque es la gran herramienta de la cual Dios nos ha provisto, hermanos, para enfrentar nuestra vida cristiana. La oración es la herramienta que nos ayuda para vencer en las tentaciones. En Mateo 26, 41, hermanos, el Señor dijo, hermanos, que debemos velar y orar para que no entremos en tentación. Además, la oración, hermanos, es la gran herramienta que nos ayuda para soportar las tribulaciones o los problemas. En Santiago capítulo 5 y verso 13, fíjate lo que Santiago escribió. Santiago capítulo 5 y verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Acuéstese en su cama y duérmase y deprímase, ¿no? Dice, haga oración. Haga oración. Así que, hermanos, la oración nos ha sido dada como una herramienta para vencer la tentación, como una herramienta para, hermanos, vencer en medio de las tribulaciones o aflicciones que hay, hermanos, en nuestra vida cristiana. Pero además, hermanos, la oración también es una gran herramienta para enfrentar los retos de nuestra vida diaria. ¿Cuántos problemas tienes en tu trabajo? Muchos. ¿Cuántos pendientes tienes en tu trabajo? Muchos. ¿Y has pensado que si oras a Dios, Él te puede ayudar para que esos problemas que tienes los resuelvas?
pero quieres resolverlos por ti solo. Te levantas tempranito en la mañana y hasta te olvidas de orar y te vas a tu trabajo para resolver los problemas que tienes, pero date cuenta, vas solo. Pero cuando oras a Dios y le dices, Dios, ayúdame a poder soportar ese jefe tan ogro que tengo, ya no vas solo. O ayúdame a poder sacar el trabajo que es día último y me tengo que quedar más tiempo, pero yo sé que tú me vas a ayudar. Ora a Dios. Los retos de la vida, hermano, diaria, se enfrentan con oración. Por eso Pablo dijo, oren sin cesar. No quiere decir que te la vas a pasar orando todo el día y no vas a trabajar. No quiere decir que el ama de casa, la mamá, se la va a pasar orando todo el día y no va a hacerle lonche al viejo. No quiere decir que no le va a preparar la comida a los niños para cuando regresen a la escuela, de la escuela. No, lo que quiere decir, hermano, es que permanentemente debes de tomar tiempo en tu vida para orar. Haz un análisis, haz un inventario de cuánto tiempo al día oras. No puedes dormir, y en lugar de cuando no puedes dormir, te pones a pensar en 1 y 1000 cosas. ¿Por qué no te pones a orar por 1 y 1000 de los hermanos que conoces? ¿Por qué no? Hermanos, cuando yo estaba joven, hacía muchos años, ¿verdad? Había un hermano, yo creo que estaba como David, y tenía yo problemas para dormir también, ¿sí? Igual que David. Hermano, y fui con un hermano, el que era el predicador, y dijo, hermano, bateo mucho para dormir, y me dijo, ponte a orar. Eso fue lo que me dijo, ponte a orar. Y hermano, y desde entonces he tratado de hacer eso, ¿sí? A ver, no siempre lo hago, pero sé que lo debo hacer. Hermano, la oración es algo que debe de estar permanente. Nosotros debemos orar, hermanos, a pesar de que tengamos una vida muy ocupada. Hermanos, entre más ocupada sea tu vida, más necesitas orar. Más necesitas orar, porque no vas a poder sacar adelante tus pendientes si Dios no está contigo. Muchos cristianos no oran lo suficiente porque tienen una vida muy ocupada. Si nosotros tenemos muchos negocios que atender, muchas cosas que hacer, necesitamos orar más para que Dios nos ayude a conseguir lo que necesitamos, hermano. Nosotros debemos de orar, hermanos, inclusive cuando Dios dice que no. Debemos de orar, hermanos, siempre. Así que, hermanos, cosas que debemos mantener siempre en nuestra vida. Número 1, mantengamos siempre el gozo. Número 2, mantengamos siempre nuestra oración. Y número 3, hermano, Pablo también dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, el agradecimiento. ¿Sí? El gozo, la oración y el agradecimiento. Debemos dar gracias a Dios, hermano, cuando tenemos una vida abundante o cuando tenemos abundancia en nuestra vida. Hay etapas en la vida en que tenemos mucho y hay etapas en la vida en las que tenemos poco. Si ahora es un momento en el que tú tienes abundancia, dale gracias a Dios por ello. No te olvides de ello. No te olvides de decirle, Dios, gracias en el nombre de Cristo porque me has dado abundantemente en este mes, o porque me has dado abundantemente en esta semana, o porque me has dado abundantemente en este día. Si nosotros tenemos abundancia, fíjate, no solo en bienes económicos, sino en salud también, debemos darle gracias a Dios. Si tenemos bienes materiales, démosle gracias a Dios, hermanos, porque mucha gente, porque la mayoría de la gente en este mundo, hermano, está en extrema pobreza. Y tú tienes que comer, tienes una casa, tienes donde vivir, tienes ropa hasta que te sobra para dar. Dale gracias a Dios por eso, porque tienes abundantemente. Dale gracias a Dios si tienes buena salud, porque mucha gente este día amaneció enferma. Tuvo que ir a un hospital y se quedó en ese hospital. Y algunos de ellos ya no saldrán de ese hospital. Dale gracias a Dios porque tienes abundancia de bienes. Dale gracias a Dios porque tienes abundancia de salud. Dale gracias a Dios porque tienes una familia abundante, que está llena de salud, que no hay problemas entre ellos. Dale gracias a Dios porque mucha gente ni siquiera tiene una familia y tú la tienes. Dale gracias a Dios porque además, lo mejor de todo, tienes una familia cristiana.
Una familia cristiana, hermanos, producto de que Dios te ha hecho o te ha adoptado como su hijo. Porque muchas familias en este mundo, hermano, ni siquiera conocen el Evangelio, y tú lo conoces y eres parte de la familia de Dios. Demos de gracias a Dios cuando la vida es abundante. Pero demos de gracias a Dios, hermanos, también cuando estamos en tiempo de necesidad. Pablo dijo que para todo y en todo estaba enseñado, tanto para tener abundancia como para tener necesidad, porque todo lo podía hacer Él en Cristo que lo fortalecía. Si nosotros no tenemos buena salud, tal vez usted esté pensando eso, bueno, es que yo no tengo buena salud. Bueno, si no tiene buena salud, cuando menos, déle gracias a Dios, porque al menos está vivo. Al menos está vivo. ¿Sí? Hay muchas personas, hermano, que este día ya no amanecieron. Este día su vida se terminó. Hay un hermano que he estado yendo a visitar, hermano. Ese hermano está en la cama, no se puede levantar, no puede caminar, pero usted llega ahí, su cuerpo, hermanos, está casi su piel pegada a sus huesos, pero el ánimo, el gozo, nunca lo pierde. La oración siempre está ahí, el ser agradecido siempre lo es, y está ahí, y cuando tú vas, y para darle ánimo, tú sales animado, por lo que ves en él reflejado, hermanos, porque es una persona que a pesar de no tener una salud abundante, él entiende que al menos está vivo, al menos está vivo. Hermanos, Santos Cuellar, si nosotros no tenemos bienes materiales suficientes, demos de gracias a Dios, porque al menos tenemos casa y comida. Tal vez no tienes el carro que quisieras tener, tal vez no tienes la casa en el fraccionamiento en el que quisieras vivir, pero al menos tienes un lugar donde vivir y tienes que comer. Sabes que hay personas que este día no tienen que llevarse a su boca, que tendrán que buscar entre la basura qué comer, que tendrán que vivir abajo de un puente esta noche, que no tienen, hermanos, de qué manera cubrirse. Bueno, por eso debemos dar gracias. ¿Sí? Si no tenemos, hermanos, una familia perfecta, si no tienes una familia perfecta, dale gracias a Dios, porque al menos tienes una familia. Y lo mejor de todo, dale gracias a Dios, porque tú puedes ser el ejemplo para ellos, el ejemplo cristiano para ellos, para que ellos también vengan y formen parte del cuerpo de Cristo. Hermanos, quiero terminar diciéndole esto. Hay tres grandes cosas que distinguen a todo cristiano, que deben distinguir a todo cristiano. Y esas tres cosas deben estar siempre en nuestra vida. Deben ser permanentes. ¿Sí? Debe ser algo por lo cual las personas nos conozcan, por lo cual las personas nos identifiquen. Y eso es, hermano, que debemos de ser siempre personas gozosas, personas positivas, personas, hermanos, que platicamos con todos, que nos reímos con todos, que tenemos un buen carácter con todos, porque el gozo de ser hijos de Dios es mayor que nuestro carácter defectuoso que tenemos. La segunda cosa, hermano, es que debemos de ser conocidos por personas de oración. En tu trabajo no hay ningún otro cristiano y vas a comer con ellos, pero tú no haces oración porque están ellos. ¿Por qué no les dices, me permiten orar? Y haz tu oración. Se van a reír de ti. Algunos seguirán comiendo, seguirán platicando, les sonará el teléfono y contestarán, pero tú demostrarás que eres un hijo de Dios haciendo tu oración. Seamos conocidos por ser hombres de oración. Es bien bonito, hermano, cuando las personas que no son cristianas y que saben que tú eres cristiano y vas a comer con ellos, no comen hasta que tú empieces porque saben que tú tienes que hacer oración. Y ellos nunca oran y no son cristianos. A mí me ha pasado eso, hermanos de mi familia, ¿sí? No son cristianos, pero, hermanos, estamos ahí y no comen porque saben hasta que hagan oración, ¿verdad? Y ellos nunca lo hacen, pero ellos esperan que tú lo hagas porque entienden que como cristiano eres una persona de oración. Y, hermanos, la tercera cosa, lo que menos se podría entender es que seamos cristianos malagradecidos. Dios desea que siempre, hermanos, estemos agradeciendo lo que Él hace por nosotros. En esta mañana
yo quiero invitarte, y Dios quiere invitarte por medio de su palabra, a que pienses que hay 3 cosas que siempre debes de tener en tu vida. Si alguna de ellas ahora no las tienes, si has dejado de orar, si has dejado de darle gracias a Dios, si has dejado de tener gozo en tu vida, es porque tal vez no has tenido una relación buena con Dios. Pero hoy es el día, hoy es el momento en que tú puedes restablecer tu relación con Dios. Si usted no es un hijo de Dios, es el día en que puede empezar a tener su relación con Dios, bautizándose para el perdón de sus pecados este día, por restaurar su vida a Cristo, si usted ha estado lejos de Él, para que así su vida pueda empezar a distinguirse por estas 3 cosas, por el gozo, por la oración y por el agradecimiento. Dios les bendiga, hermanos. Mientras nos ponemos de pie, cantamos un himno de invitación